Aleluya. Entonces, hermanos, seguimos aquí. Vamos con el próximo punto. Y es el punto de desechados. Desechados. Por eso es importante que usted entienda, hermano, que los fariseos, usted va a entender por qué ya los fariseos eran desechados. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, a eso le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Hay un contexto histórico en esta escritura en base a lo que pasó exactamente con los fariseos en el tiempo de Jesús. Los fariseos desecharon el mandamiento de Dios y rechazaron, los judíos rechazaron, una parte de los judíos, una gran parte, rechazaron el mandamiento de Jesús al punto, hermano, esto es tan grave lo que yo le estoy diciendo, que hasta el punto, hasta el sol de hoy, 2023, que estoy haciendo este video, hay una parte de musulmanes, de judíos, en el pueblo de allá de Israel, que todavía están esperando al Mesías, que rechazan el cristianismo y el evangelio, rechazan la obra del Espíritu Santo y han rechazado, hermano, todo el plano cristiano que por décadas, oigan, van 2000 años de la venida de Cristo aquí a la tierra, 2000 años. Y todavía de generación en generación, de tiempo en tiempo y de cultura en cultura, se ha ido rechazando, amén, la cultura el evangelio de Jesús en ese pueblo. Entonces eran personas desechadas. Ya ustedes ven el extremo, amén, de la condición interna de esa persona que teniendo a Jesús ahí, como le dije ahorita empezando el video, que conociendo que él era el hijo de Dios, viendo las señales, viendo los prodigios, los milagros, que ellos mismos tuvieron que decirle, maestro, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, viendo todas esas cosas, aún así rechazaron, amén, a Dios. Y eso pasa todavía en este tiempo. Hay personas que prefieren desecharse, amén, prefieren perderse que recibir una palabra de parte de otro, que recibir una enseñanza, una corrección, que dar su brazo a torcer, en poca palabra, porque el orgulloso no da su brazo a torcer. Esto es una característica de las personas que están arrastrando ese espíritu fariseico. Son personas duros de service, duros de corazón. Son personas que creen que porque tienen un poco de conocimiento no pueden doblegarse a nadie. Y usted tiene que saber que usted no puede doblegarse a nada que no esté sustentado en la Biblia, en la justicia de Dios y en la santidad de Dios. Pero si está sustentado en la palabra, en la Biblia y en el orden bíblico y es demostrable, y te dirige a toda justicia y toda verdad, no para mantenerte en un sistema religioso. Porque hoy en día la iglesia está en una condición, hermano, que los líderes, los que están dirigiendo la iglesia, para mantener un orden humano religioso. Entonces, el mismo Jesús reprendió a los fariseos y dijo, ustedes se cierran la puerta de los cielos y se la cierran a otros. Eso lo vamos a leer más adelante. Y se hacen 3 veces, y también dice, y mueven cielo y tierra para buscar un prosélito, para buscar una persona, y después lo hacen 3 veces más hijos del diablo, lo dice. Pero vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 6, verso 2, dice, 23, Mateo 23, 13 al 15, vamos a ver qué es lo que dice. Dice, desechados, amén, eran personas desechados. 23, 13 al 15, vamos a leer. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis
largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que a vosotros. Miren, ahí vemos en esta escritura que acabo de leer, vamos a leer más adelante, hasta donde terminan todos los ay, porque hay un ay de Jesús que tiene que llamarte la atención a ti como creyente. Y es lo que me ha hecho a mí, este ay es lo que me ha hecho a mí en mi vida como cristiano, a no dejarme mover por el sistema de las iglesias. Porque hay un hay cosas que parecen bien, pero que no son bien. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a descifrar y a decodificar este versículo bíblico. Dice, insensatos. Dice, ay de vosotros, guías de ciego. Vuelvo otra vez a hacer mención de guías de ciego. Si alguno jura por el templo, que decís que si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, vuelvo otra vez y le dice, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, dice Jesús, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre el altar. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque desmáis la mente y el anhelo y el comillo y dejar los más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Miren, aquí la Biblia está hablando y está diciendo, Jesús hablando con los fariseos, y le está diciendo un ay, porque hay un ay. Amén. Hay un ay en el cielo para estas personas. Dice que ellos se cerraban el reino de los cielos con su conducta, con su forma, con todas las características que hemos venido definiendo de los fariseos. Ellos se cerraban el reino de los cielos, pero también dice que se la cierran a los hombres que están delante de ellos. ¿Cuál era el problema mayor de Jesús con los fariseos, que lo sigue siendo en este tiempo? Bueno, que hay un montón de líderes religiosos que con sus herejías, sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas y sus falsos mandamientos, se están cerrando el reino de los cielos ellos, que es lo mismo que leímos ahorita, que son ciegos y guías de ciego, porque ellos se están cayendo en el hoyo, pero están arrastrando a los otros al hoyo. Entonces, yo siempre he dicho que la falsedad tiene su público, porque hay personas que nunca van a reconocer la verdad, ni se van a inclinar por la verdad, y van a seguir todas las herejías y todo lo malo que aparezca. Las cosas malas son las que más corren. Las falsas doctrinas son las que más se riegan. Si tú te quieres hacer viral, confabúlate con el sistema. Si tú te quieres hacer famoso, confabúlate con el sistema. Si tú quieres ser reconocido delante de los hombres, confabúlate con el sistema. El sistema hace que todos seamos más del montón y que todos seamos más de lo mismo y que abunde mucho. Por eso la Biblia dice que son muchos los llamados. Es decir, que haya muchos de una cosa, que una iglesia tenga muchos seguidores, que un predicador tenga muchos seguidores, que una doctrina tenga muchos seguidores, no garantiza que sea verdadera o sea real o sea la de Dios. Es decir, eso no garantiza nada. Entonces hoy en día la gente se mide por los seguidores, por la lengua que habla, por las cosas que habla, que ministra, porque el ciego no tiene la capacidad de discernir o ver que esa persona que te está ministrando, que te está dirigiendo, que te está hablando, quizá no esté ni cumple con los requisitos ni la característica que debería tener, pero tampoco te está hablando de parte de Dios, sino que te está dando
palabra conforme a sus concupiscencias, a lo que él desea sacar de ti o a donde él te quiere llevar o a lo que él quiere vender o a lo que él quiere exhibir. Entonces, vemos que los fariseos tenían unas características tan, pero tan negativas que Jesús en todo su ministerio tuvo un conflicto con ellos y todavía después que Jesús se fue, ese conflicto permanece por cultura y en el espíritu, todavía dentro de la iglesia también se ha metido esa misma cultura. Porque todas estas características que estamos leyendo aquí de los fariseos también están en la Biblia, que se han manifestado, se manifiestan y están dentro del pueblo cristiano. Entonces, principalmente en muchos de los líderes de hoy en día. Amén. Porque la enseñanza va dirigida más para que usted se cuide del liderazgo que usted tiene. Que tenemos una enseñanza de liderazgo efectivo que vamos a estar desarrollando más adelante. Entonces, vamos a ver qué dice en el Juan, capítulo 8, 42. Juan, capítulo 8, 42, dice, 8, 42, dice, Jesús entonces dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me regalduye pues de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Miren, la Biblia dice y habla claro, hermano. Miren, las religiones son simple y llanamente religiones. Y aunque son un canal para que las personas puedan conocer la palabra de Dios, no todas te llevan a Jesús. Escúcheme bien esto. Se lo voy a repetir de nuevo. Las religiones, principalmente el cristianismo, el pentecostalismo, vamos a poner hasta el catolicismo, vamos a ponerlo así, porque el pentecostés o el pentecostalismo, es la línea pentecostés, se rige o ha salido también del catolicismo, viene de esa línea. Tenemos la misma Biblia que traducieron los católicos, tenemos algunas doctrinas todavía que la iglesia cristiana la sigue absorbiendo, como la santificación del domingo, la aprobación de algunos días feriados que la iglesia también practica, que vienen siendo también de la iglesia católica, y un montón de cosas, hermano, que ya son temas de estudio que la iglesia ha absorbido y que uno a través del tiempo estudiando y escudriñando se ha dado cuenta de que algunas son vanas y otras son hasta idolatría. Están dentro de la misma, de las mismas creencias y de las mismas cosas que nosotros seguimos culturalmente, porque la religión en sí lo que hace es que te acerca a la palabra, pero no te hace salvo. La religión no te salva. Por eso la Biblia dice que todo aquel que se cree, amén, no recuerdo bien cómo es que dice exactamente, pero dice que todo aquel que no ama, dice que es mentiroso y que su religión es falsa. Es decir, es algo así que dice el proverbio, como que tal religión es falsa. ¿Entiendes? Todo aquel que se cree religioso y no ama, algo así es lo que dice. Dice que el tal es mentiroso. Tengo que buscar el proverbio para decirlo exactamente como es. Dando a entender, hermano, que si usted no ama y si los principios suyos no son el amor y la justicia, usted lamentablemente no es
cristiano o creyente o no porte el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios lo que hace es guiarte a toda justicia primeramente y a toda verdad. ¿Qué es justicia y qué es verdad? Bueno, el Espíritu Santo te va a enseñar a ti lo que es justo. Si tú haces todas estas cosas que hemos desglosado atrás en este video, tú no eres justo. Amén. Si tú eres hipócrita, tienes ego, si tú no usas el amor, si tú desechas a los demás, si tú haces excepción de personas, si tú no perdonas, si tú no eres humilde, si tú lo que eres un religioso, hermano, que entiende que porque tú cantas, predicas, enseñas, pastorea, liderea, ya tienes el cielo ganado, hermano, tú estás equivocado. Te tengo malas noticias. Eres un religioso más, eres uno más del montón. La Biblia te especifica y enseña cuáles son los salvos y cuáles son los hijos de Dios. Y cuando tú haces cosas que van contrarias a las palabras de Dios y las sigues practicando de manera regular y las defiendes, hay un espíritu de rol que te agarró, que no es el espíritu de Dios. Por eso la Biblia dice que escudriñen los espíritus, porque hay espíritus que no vienen de Dios. Y hay iglesias completas, congregaciones completas, sectas religiosas que su doctrina, su mandamiento y sus enseñanzas son contrarias a la palabra, a la justicia y a la verdad. Y por eso están bajo los espíritus malignos, y todo el que cae en esas sectas religiosas absorben esas mismas cosas negativas. Y tiene que ser una persona que Dios haya marcado y haya llamado con propósito para que permanezca en ese lugar o para que pueda aguantar la guerra y la batalla que va a tener en ese sitio. Yo cuando estuve en esos movimientos RT denominados sana doctrina, yo tuve una guerra infernal. ¿Por qué tuve una guerra infernal? Porque los principios que la Biblia te enseña y lo que el Espíritu Santo pone en tu espíritu y lo que Dios te habla y la revelación que te da, cuando va contraria a doctrinas, enseñanzas, cuando a ti te dicen que ponerte tenis es pecado, que ponerte un poloché corto es pecado, que ponerte un derizado, una falda, un sinnúmero de cosas, y te lo aplican como un tema de salvación, y el Espíritu Santo en ti te dice lo contrario, tú tienes un choque en tu espíritu que no se alinea y no es compatible con lo que están dando en el lugar. Entonces tú lo que tienes es una guerra, porque tú estás contrario a todo lo que se está haciendo en ese lugar. Por eso es que hay personas como yo que no cabemos en todos los lugares, porque nuestro espíritu no se alinea a enseñanzas y doctrinas de hombre, mandamientos de hombre que no tienen nada que ver con la salvación y que al contrario pueden perjudicar la salvación y la vida eterna que Dios tiene preparada para con cada uno de nosotros. Ahora, otra característica era de los fariseos era, o es, hermano, porque todavía las características siguen, aunque los fariseos ya han muerto, ese grupo, pero la manifestación sigue de generación en generación. Era que ellos vivían de la apariencia. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 23. Mateo 23. Como Mateo 23. 25 y 27. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiad lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos, porque son semejantes a los sepulcros blanqueados, porque por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Miren, aquí vemos Jesús que está hablándole a los fariseos. Aquí había un tema tanto espiritual como un tema físico. Los fariseos tenían la vestidura establecida en el libro de Deuteronomio, me corrigen si no es así, que había una vestidura sacerdotal específica para ministrar las cosas de Dios en el templo de Dios, y el pueblo de Israel fue absorbiendo esa cultura de tiempo en tiempo, y los
los sacerdotes tenían vestiduras específicas que eran la que utilizaban para identificarse que eran sacerdotes y para poder ministrar en el templo. Estas vestiduras, también hay un tema del por qué ya esas vestiduras fueron abolidas, aunque hoy en este tiempo todavía hay sectas religiosas que siguen manteniendo esa cultura, pero por qué Jesús le está hablando y le está diciendo a los fariseos: ustedes, la verdad, que limpian lo de afuera, la apariencia, aparentan ser algo, pero por dentro son sepulcros blanqueados. También hay un tema, hermano, de lo que tiene que ver con la iglesia en general. Amén. No solamente estamos hablando del tema físico de la gente que le gusta vivir una apariencia. Estamos hablando de la apariencia cuando tú quieres mostrar algo que tú no eres y por dentro tienes otras cosas. Ahorita yo le decía que el diablo, el Señor reprende en el nombre de Jesús, no viene como diablo a engañarte. Y más si tú estás buscando a Dios. Él se te va a manifestar, pero Él se va a venir como ángel de luz, con algo, dice la Biblia que Él trae un poder engañoso. La Biblia nos enseña también que Él es padre de mentira. Es decir, que a Satanás utiliza la misma Biblia para distorsionar la misma palabra, porque Él lo que hace es que saca de contexto, amén. El diablo lo que tiene la capacidad de sacar de contexto la Biblia y de traer herejías y dogmas destructivos, herejías destructoras, dice la palabra, para dañar la fe del cristiano y hacer que el cristiano no entre en lo que es el verdadero orden bíblico de las cosas. Por ejemplo, en otro tema más profundo, vamos a ver cuáles son las herejías que se practican en este tiempo, que son introducidas por esa cultura fariseica y que todavía permanecen en el pueblo de Dios en este tiempo. Cosas que nosotros hacemos todos los días y que no son de Dios y que la hemos malinterpretado en la Biblia y hemos manipulado la Biblia para eso. Por ejemplo, los temas de los diezmos. El tema de los diezmos es un tema de mucha controversia porque ha habido mucha manipulación, porque hay una corriente también de manipulación mental dentro de la iglesia que le gusta, le encanta sacar beneficio, que eso era algo también que le gustaba a los fariseos, sacar beneficio. ¿Que tú estás en contra de los diezmos, Ronnie? No, no estoy en contra de los diezmos. Creo y soy fiel creyente de que los diezmos hay que darlo, aunque no es obligatorio, amén, no es obligatorio, ni te va a hacer perderte, como te lo predica mucha gente. Y la cita que utilizan del libro de Malaquías no aplica para nosotros en el tiempo de la gracia porque es una mala interpretación. Y ese es uno de los puntos que vamos a aclarar en otro video, que es levadura de los fariseos. Es una mala interpretación bíblica para sacar un beneficio a conveniencia. El tema de los diezmos y la ofrenda se ha manejado a través de una manera de que los líderes religiosos, hasta la misma iglesia católica, tiene sus distorsiones, que de ahí viene la mayoría de herejías, viene también de ahí. Aunque ellos no se ríen tanto por la palabra de Dios, por la Biblia, como nosotros, que la iglesia cristiana es la que más se ríe por la Biblia, ellos sí te han traído y han introducido muchas herejías que la iglesia cristiana la ha absorbido y la sigue sustentando. Entonces, nosotros debemos de entender que la palabra del Señor es clara en cuanto a todos los temas, la dispensación, los tiempos, a quién va dirigido cada cosa y cómo se debe hacer cada cosa. El tema del dinero es un tema profundo que hay que tocarlo en otro video, así que lo vamos a tocar en otra parte, pero le estoy dando parte de qué era lo que los fariseos hacían, que distorsionaba los mandamientos y que nosotros también hacemos en este tiempo y lo seguimos distorsionando, lo seguimos enseñando y lo seguimos malinterpretando, y aunque sabemos que estamos mal, lo seguimos volviendo como válido. Entonces, el sexto punto es que vivían de las apariencias. La Biblia lo describe como sepulcro blanqueado, porque eran personas que tenían una apariencia de algo,
pero por dentro eran algo diferente. Ahora bien, en este tiempo, hermano, como le vuelvo y le digo, el diablo no le va a aparecer a usted con cacho. Quizá la persona que usted vea más espiritual en un momento determinado, cuando usted comienza a ver estas características, usted se va a dar cuenta, porque hay líderes, hermano, en este tiempo que lo manifiestan. A mí me han tocado líderes que ellos en mi cara me han dicho, mire, yo a usted no lo puedo pastorear. Yo a usted, yo no lo paso, yo con usted no puedo estar. A nosotros nos han sacado de congregación y no lo han expresado y no lo han alternado. No, usted yo no lo quiero aquí. Mejor váyase y busque otro lugar. Así como se lo estoy diciendo, hermano. Nosotros nos han sacado literal. No dije que nos hicieron una guerra para que nosotros no. Porque hay líderes, hermano, que se le importa que usted se lo lleve el diablo. Hay líderes que se le importa, hermano, que usted se descargue, que usted se vaya por ahí y se pierda. Amén. Porque como dice la misma palabra, son ciegos guías de ciegos y le cierran, dice que ellos se cierran el reino de los cielos y le cierran el reino de los cielos a otro. Esos líderes, cuando tú los corriges, esos líderes que tienen esa cultura fariseica y esas características, cuando tú los corriges, a ellos no les importa sacarte de la iglesia, hacerte la guerra, ponerte en disciplina, sentarte sin tú hacer nada y hacer un montón de cosas para que tú te vayas al mundo, pues que así se han descarriado miles y millones de personas que se han descarriado por la mala formación de líderes, por la mala actitud, por la mala preparación, por esa cultura fariseica, por la falta de amor, por la falta de fruto del Espíritu Santo, por la falta de capacidad de liderar personas. Hay miles y millones de personas que se han perdido, que se pierden en las calles y están ahí ahora mismo bebiendo romo. Algunos se han muerto y se han ido al infierno sin volver a convertirse por un líder que no supo, o un grupo de líderes o pastores que no supieron manejarse conforme a las escrituras y a la revelación del Espíritu Santo y al amor de Dios. Entonces, este último punto, que ya lo vamos a tomar en el próximo video, es que ellos torcían las escrituras. Torcían las escrituras. Torcían las escrituras para conveniencia de ellos. Por eso fue que Jesús, cuando hablaba con los discípulos, le decía, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos están en la catedral de Moisés y están hablando de la palabra. Ellos eran lo que ponían las leyes, los mandamientos, ellos eran los que regían todo. Y Jesús le dice a los discípulos, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos a la verdad predican la palabra. Hay líderes que todavía son bien bíblicos, ¿entiendes? Que hay unos que son bien apegados a la Biblia, a la palabra, y ellos te predican en base a lo que dice la Biblia. Hay líderes que cuelan la Biblia. Hay lugares, hermano, y a mí me ha tocado ver eso y estar en lugares donde cuelan el mensaje, predican de una cosa y de otra no. Por eso vemos, hermano, que la mayoría de iglesias que tú te encuentras, si tú te fijas, hay iglesias que cuando se cogen con algo y hay un cuerpo de líderes que se pone de acuerdo en algo, porque es otro punto que vamos a tocar, que los fariseos eran grupos de personas, no era uno. Para que funcione eso, ellos se respaldaban unos a otros. Eran los fariseos, los seduceos y habían otros que todo lo que terminaban feos. Por eso están bien feos para la foto. Por eso es que vemos que todo eso eran grupos. Entonces, ¿qué hacen las iglesias o muchos lugares o sectas? Vamos a poner sectas religiosas para no ponerlo como tan espiritual o tan de Dios. Vamos a poner, ¿qué hacen muchas sectas religiosas? Hay muchas personas que caen en sectas religiosas. Bueno, ellos se ponen de acuerdo con ciertos temas o ciertas doctrinas y ciertos mandamientos. Y todos predican lo mismo y se van por esa línea. Pero hay temas que confrontan sus enseñanzas o que confrontan su accionar que ellos no lo tocan. Ese es un grupo de líderes específicos. Ejemplo, yo he estado en lugares que nada más se habla de unción y de poder. Vamos a poner un ejemplo. De unción y de poder. Hay que buscar gloria, que hay que buscar gloria y mucha búsqueda. Por el tema del amor no se toca. Porque hay personas que como no pueden manifestar los frutos del Espíritu Santo,
prefieren que estos temas no se toquen, el tema del amor. Yo he estado en iglesias, hermano, en iglesias, y he durado tiempo en iglesias, que nunca he escuchado un tema profundo del amor al prójimo en boca de algunos líderes. Hay líderes, pastores, evangelistas, profetas, evangelistas, hermano, que tú lo buscas en las redes y tienen multitudes y seguidores y tú nunca los has visto predicando un tema profundo que hable del amor de Dios o del amor al prójimo. Vamos a hablar del amor al prójimo, que es la parte más difícil, porque el religioso o el falso profeta puede imitar todo lo de Dios, puede imitar la lengua, usted puede fingir hablar en lengua, usted puede imitar, usted puede aparentar tener poder, unción, usted puede manipular a la gente, usted puede hablar un buen mensaje y discernirlo. Ahora, lo único que no tiene el que está desechado, el que está lleno de ego, lleno de orgullo, es manifestar los frutos del Espíritu. Porque los frutos del Espíritu van contrario a las manifestaciones de la carne. Y todas las características que tenían los fariseos, el ego, el orgullo, la vanagloria, el vivir de la apariencia, la falta de perdón, la falta de humillación, la falta de sensibilidad hacia el prójimo. Todas esas cosas vienen siendo manifestaciones de la carne que van contrario a las del Espíritu. Quien te da la sensibilidad espiritual para tú amar a tu prójimo, para tú poder tener revelación de la Biblia, es el Espíritu Santo. Quien te da sensibilidad espiritual para tú poder alcanzar la manifestación de Dios es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, la séptima característica que la vamos a tocar en un video completo, vamos a tocar algunos puntos bíblicos para llevarlo a este tiempo, de cuáles son las citas bíblicas, las escrituras, cómo los discípulos, los fariseos la distorsionaban en aquel tiempo, las enseñanzas, y cómo en este tiempo se siguen distorsionando la palabra de Dios. En este último video que vamos a hacer, vamos a tocar el punto de los permisos a los líderes. Eso de que usted, teniendo un llamado de parte de Dios y teniendo y siendo libre y teniendo un llamado del Espíritu Santo, estando lleno del Espíritu Santo, tiene que estar sujeto a un líder que quizás muchas veces no tiene ni capacidad, ni espiritualidad, ni está puesto ahí por Dios, porque vivimos en un sistema también que cuando hay un líder, hay iglesia, hermano, que cuando hay un pastor sin visión, pone líderes también sin visión, porque como le digo, el sistema fariseico está compuesto por grupos. Para que los líderes puedan tener peso en lo que hacen, necesitan más líderes que lo apoyen. ¿Cuándo es que la falsedad toma fuerza? Cuando usted la respalda, la apoya y la verdad no sale a flote. Por eso la Biblia dice que todo aquel que anda en tinieblas no viene a la luz para que su obra no sea descubierta. Cuando tú ves que un grupo de líderes se levanta en contra de un profeta, de un evangelista, de una sierva que ora, de una persona que ora. Por eso hay mucha gente que no le gusta ni orar dentro de muchas iglesias. Porque cuando ellos están orando, Dios comienza a revelarle lo oculto, los pecados del líder, los pecados de aquel. Entonces, como hay un orden, supuestamente que al líder hay que respetarlo, que queremos malinterpretar y manipular la Biblia usando la palabra de Moisés y María, y de Aarón y María cuando murmuraron de Moisés y diciendo que el que habla de un líder cae en descrédito. Hermano, dejen de estarse dejando manipular, y a los líderes dejen de manipular a la gente. María y Aarón estaban murmurando a Moisés. Dios no le estaba revelando a María y a Moisés un pecado oculto o un pecado manifestado, porque hay líderes que su pecado está manifestado. Un líder, un ejemplo, que está en fornicación y hay gente que sabe que está en fornicación, es un pecado revelado. No es algo que está oculto, porque hasta la persona con la que tú estás fornicando sabe que tú estás fornicando. La persona que tiene orgullo, eso es algo que se manifiesta, eso es algo que todo el mundo lo ve.
Entonces, un líder, hermano, fariseico, que tiene orgullo, que es egocéntrico, que es orgulloso, que es vanaglorioso. Hay personas que no son orgullosos, que aparentan ser muy humildes, pero son vanagloriosos. ¿Qué es una persona vanagloriosa? Hermano, que a mí me ha tocado también. Una persona que le encanta los aplausos, que le encanta que lo estén adulando, que le estén alabando, que, que se roba la gloria, que si Dios hace así, un chin así, ellos ponen que Dios hizo un chin asá. Eso es normal, hermano. Gente que van a un lugar, desatan tres lenguas, hay dos gente que se cabecean y ellos dicen que ahí hubo una gloria, que gracias a Dios, te brindan que gracias a Dios, pero mentira. Detrás de eso, lo que se están engrandeciendo como que son la última Coca-Cola del desierto. Entonces eso es una persona vanagloriosa. Vamos a dejarlo hasta aquí. Tuvimos que hacer 2 videos, pero los 2 videos vamos a tener no son 1 y 2, no son, perdón, este es el tercero. Esta es la segunda parte del tercero. Entonces vamos a tener el cuarto, que vamos a hablar ya de la distorsión de las escrituras, que era lo que los fariseos hacían. ¿Por qué Jesús le decía, cuídense de la levadura de los fariseos? Cuando hablábamos de levadura, busquen el primero y el segundo video para que pueda llevar la secuencia. La levadura de los fariseos era lo que salía de su boca, las enseñanzas, las cosas que ellos transmitían, pero que no eran conforme a la palabra, el pan de vida, la palabra fresca, pura, limpia que Jesús tenía, y las enseñanzas limpias, hermano, que están en la Biblia. Amén. Por eso yo digo que usted no tiene que creerme a mí. Amén. Usted no tiene que seguirme a mí. Simple y llanamente busque usted mismo y escudriña la Biblia. Refúteme si estoy mal. Usted mismo escríbame y dígame, Ronnie, tú estás mal, esa enseñanza no es así. Es asá, vámonos por la palabra, a escudriñar, a ver en qué contexto esto, lo otro. Porque el que es de Dios, hermano, no solamente tiene la revelación absoluta de la verdad, sino que está dispuesto a debatirla. Amén. Para transmitirla y que haya una claridad. Ahora, hay personas como los fariseos que ellos, aún tú diciéndole la cosa en su cara y diciéndole, mira, la Biblia enseña esto, hermano, se lo digo porque me ha tocado. Lo que yo estoy enseñando y estoy predicando aquí, a mí me ha tocado vivirlo, enfrentarme a líderes, pararme delante de un predicador y decirle, mire, usted es un mentiroso. El Espíritu Santo me dice que usted es un mentiroso y que el Espíritu y que la palabra que usted dio no vino guiada por el Espíritu Santo. A mí me ha tocado, hermano, tener que llamar personas y decirle, mira, me profetizaste, incluso en público, pero lo que me dijiste no vino de parte de Dios, no fue guiado por el Espíritu. A mí me ha tocado eso. A mí me ha tocado enfrentar pastor, hermano, que sin amor, que han buscado forma, estrategia de cómo sacarme del lado suyo por no soportar, por no aguantar, amén, la palabra en mi boca. Cuando tú tienes palabra de verdad, ¿entiendes? Y por eso es que yo defiendo tanto el llamado que tengo, lo cuido, porque yo conozco lo que porto de parte de Dios. Y sé la guerra que he tenido para poder llegar a ustedes, transmitir esto, pelear con demonios, espíritus de alto rango, líderes endemoniados, líderes llenos de espíritu de demonios, metresas, Jezabel en pie, hermano. Lo último que enfrenté, que la gloria de Dios me apartó de eso, fue un espíritu de Jezabel, porque cuando hablamos del espíritu de Jezabel no estamos hablando de que hay un espíritu que se llama Jezabel. Es un demonio de metresa, es un espíritu de alto rango que ministra, hermano, a líderes, principalmente mujeres, toma posesión y hace que esas mujeres tomen dominio sobre hombres que gobiernan en lugares. Entonces, a mí me ha tocado enfrentarme hasta eso. Amén. Todo eso.
La Biblia habla de eso en el libro de Apocalipsis, hermano, busque. Que Dios tiene un ay para las iglesias, diciéndole, óyeme, yo tengo algo contra ti, que permitiste que Isabel, esa profetisa, se sentara en mi trono, en mi altar, y se hiciera pasar por Dios y ocupar el altar de Dios y seduciera, hiciera fornicar a los hombres. Cuando la Biblia está hablando de esto, está hablando a esta iglesia, hermano, a esta iglesia que vemos muchas veces a Isabel en el altar y nos hacemos los ciegos y los locos, teniendo el Espíritu Santo y la revelación de Dios para saber identificar que ese no es el orden de Dios. ¿Entiendes? Y ese mismo demonio se manifestó en un cuerpo y me sacó de la última iglesia donde yo estaba. ¿Entiendes? El demonio se personificó, ¿entiendes? Y cogió la demanda y usó argumentos de mentiras, argumentos mentirosos, artimañas mentirosas, utilizó estrategias mentirosas, quiso provocar que yo quizás reaccionara de una manera antibíblica o, o que mi carne se rebelara para tener un respaldo. Y al ver que no accedimos, entonces se manifestó ese demonio y se tomó la demanda y nos sacó de la iglesia. Entonces, hermano, yo sé lo que le estoy diciendo y sé, hermano, que muchas personas se pueden identificar con este tipo de mensajes porque han pasado por ahí. Y es duro y doloroso, hermano, lo que está aconteciendo dentro de la comunidad cristiana. Hermano, esto es todo por hoy. Recuerda, hice 2 videos, así que sígalo todo en secuencia. Este no es el número 4, este sigue siendo la parte del número 2. Lo que pasa es que el tema está demasiado amplio y voy a tener que estarlo dividiendo en videos de 1 hora, 40 minutos, 45 minutos, para que usted no se canse y cada vez pueda tomarse el tiempo y poder seguir la secuencia de este mensaje. Así que su hermano Ronnie Osoria de Jesús está con usted, hermano, transmitiéndole en esta hora, dándole esta palabra. Le pido en el nombre de Jesús que nos mantengan en oración, que se suscriba a Excelencia Cristiana, hermano, que estaremos transmitiendo unos videos por ahí y la gloria es de Dios. Estamos preparándonos para cosas grandes. Así que Dios le guarde, Dios le bendiga. Es el hermano Ronnie Osoria. Comparte las diferentes redes sociales y suscríbase a mi canal de YouTube, Ronnie Osoria de Jesús. Y sígame en Instagram, Facebook y en todas las plataformas posibles para que usted pueda ser edificado a través de mis palabras, de la palabra del Señor, a través de mi boca, en el nombre de Jesús.